Bien, lo que vamos a estar viendo hoy es cómo trabajar con formularios. Lo que nos permiten los formularios es, con PHP, recibir información de una página y trasladarla a otra. ¿Por qué los formularios los necesitamos para trabajar? Porque si veíamos los problemas que teníamos anteriormente con PHP, nosotros no podíamos seleccionar variables que el usuario pudiese ingresar, ¿no? Todas las variables donde nosotros hacíamos las pruebas, las hacíamos mediante números, arrays o elementos que nosotros elegíamos, pero ese elemento nunca lo elegía el usuario. Entonces, ese elemento, al nunca ser sido elegido por el usuario, los valores nunca iban a cambiar y los datos siempre iban a ser los correctos. Entonces, lo que nos permite los formularios es trasladar información de una página a otra. Esta información es seleccionada por el usuario a través de inputs y PHP va a ser el encargado de manejar esta información. Obligatoriamente necesitamos un lenguaje de servidor que trabaje esta información porque lo único que nos brinda HTML es la posibilidad de que el usuario ingrese los datos, que es algo que PHP no tiene. Pero lo que nos brinda PHP es la posibilidad de recibir y manejar esos datos a nuestro antojo, que es algo que HTML no tiene. Por eso necesitamos ambas cosas para trabajar. En un principio vamos a tener dos páginas web. Un HTML o un .php que nos permita enviar datos y un PHP que nos permita recibirlos. Pero antes de empezar a mandar datos tenemos que entender la posibilidad de cómo nosotros podemos recibir esos datos y los podemos trabajar. Punto número 1. ¿Qué tipo de datos podemos recibir? Cualquiera. Podemos recibir desde un texto, desde un número, desde un booleano, desde un archivo, ya sea imagen, PDF, Excel o cualquier tipo de archivo que nosotros nos imaginemos, hasta cualquier tipo de variable. Entonces, el límite de los datos no va a ser un problema para manejarlo con PHP. ¿Qué depende los datos de lo que nosotros podamos enviar? Depende de las opciones que nos brinda HTML. ¿Qué les comenté recién que es lo que utilizamos para enviar los datos a través de HTML? No, ¿cuál es la etiqueta HTML que nosotros utilizamos para poner datos? El input. ¿Qué tipo de inputs hay? Por ejemplo. Mail. ¿No? También tenemos los selects, que si bien no son un input, funcionan de la misma manera. Y tenemos diferentes tipos de input como type file, type color, type number, type lo que fuese. Entonces, en realidad, nosotros estamos limitados a la posibilidad de enviar información que nos permita los inputs de HTML. Como los inputs de HTML, a partir de los diferentes types que hay, nos permite cargar cualquier tipo de información, al final del día podemos enviar cualquier cosa. Una vez que nosotros sabemos qué tipo de información podemos enviar y qué tipo de información podemos recibir, tenemos que saber la manera en la que nosotros podemos enviarla y en la que nosotros podemos recibirla. Nosotros, en un primer momento, podemos enviar información de dos maneras: por GET o por POST. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado en programación 1, no? Tal vez muy por arriba, pero lo habíamos comentado. ¿Cuál es la diferencia entre GET y cuál es la diferencia entre POST? Va por trasfondo, digamos, el POST, y el GET se te marcan los valores en la URL. Exactamente. Nosotros cuando mandamos un formulario a través de GET, los datos que nosotros enviamos van a ser visibles por la URL. Mientras que nosotros cuando enviamos un valor por POST, lo vamos a estar enviando en el cuerpo del request. Cuando nosotros hablamos de un request, estamos hablando de la consulta que nosotros le enviamos a la página del formulario para recibir los datos. Entonces, la palabra request la vamos a estar utilizando mucho. Básicamente, request es igual al envío que nosotros hacemos a la página que captura la información, no a la que la envía. La página que envía un request. ¿Quién captura ese request? La página PHP que captura ese formulario. Como dijimos, ese request puede ser por GET o ese request puede ser por POST. Actualmente solo vamos a estar trabajando con esos dos tipos, por GET o por POST, pero también tenemos que tener en cuenta que no son los únicos dos que nosotros podemos trabajar. Existen muchos, pero los 4 más comunes son GET, POST, PUT y DELETE. ¿Cuál es la diferencia entre esos 4?
La principal diferencia la marca el get y la marca el post. El get, como dijimos, envía los datos a través del URL, mientras que el post envía los datos por el cuerpo del request. El put y el delete funcionan exactamente igual que el post. Mandan los datos a través del cuerpo y del request. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un put, la diferencia entre un delete y la diferencia entre un post? La diferencia la maneja el servidor. Cuando nosotros hablamos de servidores, nosotros decimos qué datos queremos recibir y en qué URL, ¿no? Decimos, esta URL va a ser la encargada de recibir todos mis datos por post. Esta URL va a ser la encargada de recibir todos mis datos por get. Esta URL va a ser la encargada de recibir todos mis datos por put, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia se da en cómo esté configurado el servidor. Si un servidor nos pide que le enviemos datos por post, obligatoriamente le tenemos que enviar datos por post, aunque enviar un dato por put sea exactamente lo mismo. Ahora, si un servidor nos pide que enviemos datos por put, obligatoriamente lo tenemos que enviar por put, porque si lo enviamos por post, ese request va a ser denegado. ¿Por qué? Porque el tipo que yo espero no coincide con el que yo le estoy enviando. Es un poco de conceptos nada más. Pero bueno, no vayamos tanto dentro de eso, sino que vamos a quedarnos con get y con post. Mientras que la diferencia va a ser, una va a ser por la URL y otra va a ser por el cuerpo. Una vez que entendemos eso, vamos a empezar a hacer lo que es nuestro primer formulario y vamos a ver cómo nosotros lo podemos trabajar. Entonces, lo que vamos a crear es una página que se llame formulario.php. Compartiendo, perfecto. Este archivo formulario PHP, lo único que va a tener adentro es un formulario de HTML. Por ende, a mí el archivo formulario no me interesa si es un HTML, no me interesa si es una PHP, no me interesa si es un JavaScript, o no me interesa la extensión que tenga, pero lo que sí me interesa es que adentro tenga un formulario. ¿Por qué? Porque en la parte donde yo envío los datos no me interesa la tecnología con que a mí me la vayan a enviar, ¿no? A mí no me interesa si me la mandan por JavaScript, no me interesa si me lo mandan por HTML, no me interesa si me lo mandan por ASP, por .NET, por Python o por cualquier lenguaje, sino que a mí lo que me interesa es dónde lo recibo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo donde lo mando no calculo información, no hago nada, solamente calculo información cuando recibo los datos. Entonces, este formulario PHP, lo único que va a tener es una estructura HTML de un formulario. Y la estructura HTML de un formulario, ¿cómo es? Listo, no hay más. Form. Todo lo que esté dentro de un form, vamos a decir que pertenece al mismo formulario. Entonces, la estructura inicial de un formulario en HTML es etiqueta form, cierro etiqueta form. Todo lo que esté dentro de este formulario va a ser la información que nosotros vayamos a enviar al servidor. Entonces, si nosotros queremos mandar 3 inputs de información, vamos a tener 3 inputs adentro. Si nosotros queremos mandar 5 inputs de información, vamos a tener 5. Siempre depende, la cantidad que nosotros queramos enviar va a ser la cantidad que nosotros tengamos guardada en el form. Entonces, vamos a suponer que yo lo único que quiero es enviar un nombre y quiero enviar un apellido. ¿Cuántos inputs voy a tener? 2. Y un zombie. Pará. Vamos a tener por defecto 2 inputs. Nosotros en programación 1 siempre dimos énfasis a lo que es la etiqueta type de un input. ¿Se acuerdan que la etiqueta type es la que nos permite definir el tipo de input que van a hacer? Type text, type number, type email, type password, type color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el type no es solamente una manera más de mostrarle al usuario algo.
¿no? Entonces, nombre y apellido. ¿Qué tipo van a ser? Text. Perfecto. En este momento tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los dos inputs que nosotros sabemos que son para nombre y nosotros sabemos que son para apellido. Nosotros lo sabemos porque los creamos nosotros. Pero ¿cómo sabe la página web que uno va a ser para el nombre y otro va a ser para el apellido? Se lo puede decir de varias maneras. Se lo puede decir de varias maneras. ¿Y cuáles son esas maneras? Un placeholder. Bien, ¿otra? Un label. Un label, perfecto. ¿Otra? Un ID. Un ID, perfecto. ¿Otra? También. Nosotros podemos indicarle, de toda la manera que dijeron, al usuario cuál es la información. ¿Por qué? Porque toda esa información es para que el usuario vea cuál es el nombre, cuál es el apellido, cuál es el email. Pero ¿cuál es la etiqueta que nosotros utilizamos para que el servidor detecte que este input va a ser para el nombre y este input va a ser para el name? Clases para el usuario. Placeholder es para el usuario. La respuesta correcta es name. Nosotros tenemos, además del type, tenemos el atributo name. El atributo name es el que nosotros nos permite indicar cuál va a ser el nombre de ese formulario. Ahora, nosotros en HTML, la etiqueta que siempre utilizamos para diferenciar es el ID, ¿no? Entonces, ¿por qué para algunos elementos utilizamos el ID y por qué para otros elementos utilizamos el name? Bueno, el ID nosotros lo utilizamos para detectar cuál va a ser un elemento único dentro de mi página web. ¿Ok? Siempre que hablamos de ID, hablamos de un elemento para mi página web. Pero el name es únicamente una etiqueta para los inputs, o sea, un P no puede tener un name. Es únicamente una etiqueta para los inputs que me va a saber a mí diferenciar. Este input se va a llamar de esta manera. Este input se va a llamar de esta manera. Este input se va a llamar de esta manera. Como son dos cosas diferentes, el name puede o no puede coincidir con el ID, o coincidir con la clase, o coincidir con el placeholder, o coincidir con el label, porque es otra cosa diferente. Entonces, si yo le pongo un label de nombre, pero ya a mi servidor le mando nome, por ejemplo, el servidor va a recibir nome independientemente del P, del placeholder, del label que tenga, porque todas esas etiquetas son para que el usuario entienda qué es el nombre, pero no que el servidor entienda que ese es el nombre. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Bien. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar los diferentes tipos de inputs que tenemos. Mati, ¿el ID también es para el servidor? No, el ID es para el cliente. Sí, por favor. Entonces, dijimos que el atributo es name. El name es el que me va a indicar cuál es el valor de la etiqueta que a mí me va a llegar al servidor. Entonces, ¿yo puedo tener dos names iguales? No. Si yo tengo dos names iguales, mi código no me va a devolver error. Pero lo que va a hacer es que el último va a sobreescribir al primero. Entonces, si yo tengo type nombre y yo tengo type nombre, ¿cuál es el valor que le va a llegar al servidor? El segundo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos names iguales, el último sobreescribe al de arriba. Como en CSS. Como en CSS, exacto. En cascada. Entonces dijimos que vamos a tener nombre y vamos a tener apellido. Ahora viene lo que ustedes dijeron. Si yo entro a mi página, formulario.php, voy a ver que tengo los dos inputs correctamente. Pero claro, yo como usuario no los puedo diferenciar. Entonces ahora sí vienen todas las etiquetas que ustedes nombraron. Podemos utilizar un P, podemos utilizar un label, podemos utilizar un placeholder, la que nosotros queramos para que nos venga mejor. En este caso con un placeholder alcanza. ¿El más correcto sería el placeholder? No, el más correcto es el label. Ah, bueno. A ver, en realidad, correcto en HTML es todo muy subjetivo, porque mientras se vea bien y mientras el usuario entienda,
va a ser correcto. Siempre es como uno, depende de la manera más sencilla de trabajar. Pero un label está mejor visto. ¿Qué diferencia hay entre placeholder y label? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay? La diferencia entre el placeholder y el label es la siguiente. Fíjate que el primer input va a tener un placeholder, ¿no? Y yo que le voy a poner, este es mi nombre. Si yo le pongo este es mi nombre, esto se va a ver dentro de la cajita de texto. Es como un valor asignado falso, digamos, por decirlo así. No es un valor asignado falso, sino que se debería decir como una muestra en realidad. Un indicador. ¿Por qué no es un valor asignado falso? Porque cuando yo escribo, Claro, se borra. se borra, ¿no? Claro, eso es increíble, pero... Claro, es que en realidad para esa, no estaba mal lo que dijiste, pero para esa descripción particular existe el atributo value. Ya viene predeterminado. Y la diferencia con el label es que el texto no va a estar dentro de la caja, sino que va a estar al costado o arriba, dependiendo si nosotros decimos que es un elemento en bloque o en línea. Por, Se puede decir que el label es como el título de lo que le tenés que poner, o sea, el ejemplo, la descripción, y el placeholder por lo general se usa para un ejemplo. sí, Ponerle fecha, si tenés que poner barrita o guiones, cosas medio. sí, o una instrucción al usuario. Para guía al usuario. Nombre, ingresa su nombre. Contraseña, ingresa una contraseña. Es lo mismo al final del día. No, es más para el Y usuario. depende del formato que quiera usar. Siempre depende del tipo de página web que vos quieras armar. Ahora, como vos decías, nosotros con el formulario vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema ahora? Yo escribo mi nombre, yo escribo mi apellido. ¿Qué puedo hacer con este formulario? Lo tengo que enviar. ¿Qué pasa? Enter, 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 enter. No pasa nada. Configurar la tecla ahora. El problema es que yo mi formulario, para que mi otra página capture la información, es que justamente lo tengo que enviar. Y nosotros podemos enviar un formulario de dos maneras. Lo podemos enviar con un input, con un type especial que se llama submit, o lo podemos enviar con un button. Ambas maneras funcionan igual, ya sea un button o un input type submit. ¿Cuál es la manera que está bien vista? La del input. ¿Por qué? Porque siempre dentro de un formulario hay que tener siempre inputs, o se recomienda tener siempre inputs. Entonces lo ideal para enviarlo no es un button, sino que es un input. Pero ese input, si yo no le pongo ningún type, va a ser otra etiqueta de texto. Entonces, el input que se utiliza para enviar formularios es el type submit. Este input lo que me hace es, por defecto, darme un botoncito que dice enviar. ¿Cómo yo puedo cambiar el texto de este input? Con la etiqueta value, perdón, con el atributo value. Entonces, yo le puedo poner enviar formulario. Bien. ¿Qué pasa si yo envío el formulario ahora? No, ¿cómo nada? O sea, No se borra ningún enviado. O sea, vos cuando recargue la página se va a borrar. cuando yo le doy clic a enviar el formulario, fíjense que cambia el URL. Voy a borrar y voy a hacer de nuevo, ¿ok? Esta es mi página normal. Miren el URL. ¿Qué tengo? Ah, pero esto igual está por qué. Apellido y nombre vacío. Pero acá no tenés los valores. Por defecto, cuando yo envío un formulario que no está configurado, me manda una petición GET a mi misma página. Es importante, es mucho, muy importante. Por defecto, cuando envío el formulario Que no está configurado, se manda una petición GET al mismo archivo o a la misma página. ¿Cómo? esto quiere decir que te aparece ahí arriba. Modifica el URL. No, esto lo que te quiere decir no es solamente eso.
Lo que te quiere decir es que vos mandaste una petición a tu misma página. Entonces, vos puedes hacer un script o un programa que te diga, cuando esta petición se manda, hace una cosa. Y cuando esta petición no se manda, hace otra. Pero ¿cómo se hace? Mandando un formulario. En este caso, es lo mismo porque nosotros solamente tenemos la página para mandar el formulario. Entonces, en este caso, no afectaría. En una página de un único uso, o las que se llaman Single Page Application, que es una aplicación de una sola página, esto es muy importante para saber cuándo se debe mostrar una cosa y cuándo se debe mostrar otra. Pero bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es configurar el formulario para realmente mandar la información a los datos que nosotros queremos recibir. Entonces, ¿cómo configuramos el formulario? A partir de la etiqueta form. Y todas las etiquetas HTML, ¿a través de qué las configuramos? Por ejemplo, el input le ponemos type y name, ¿no? ¿Qué son? Atributos. El form tiene lo mismo. Siempre que nosotros hablamos de configurar una etiqueta HTML, se configura a través de atributos. ¿Cuáles son los atributos a configurar de un form? Son dos. Method y el action. ¿Quieren que le ponga zoom? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre método y action? Método es el método que nosotros vamos a enviar el formulario. Y action es al lugar al que nosotros vamos a enviar el formulario. Entonces, ¿qué métodos vamos a decir que, o dijimos que íbamos a trabajar? Post o get. En este caso vamos a mandar un post. Por defecto es un get. Si vos no le pones ningún método, te lo captura como get. Igualmente siempre es recomendable ponerlo. Independientemente que sea un get, se pone igualmente. Simplemente para que a rápida alguien que no hizo el archivo, apenas lo vea, entienda que estamos hablando de un get. Pero ¿qué pasa si pones post en minúsculas? ¿No lo toma? Es exactamente lo mismo. No cambia nada. Es una buena costumbre ponerlo en mayúscula, pero únicamente eso. Y el action es el lugar a donde nosotros mandamos el formulario. ¿El action tiene que ser obligatoriamente a nuestra misma página? No. ¿Por qué? Porque pueden haber otras páginas que también reciban formularios externos. Entonces nuestro formulario no necesariamente se tiene que mandar a nuestra página. Yo si quiero lo mando a Google, si quiero lo mando a Facebook, si quiero lo mando a Instagram. Ahora que de casualidad todas esas páginas nombradas trabajen con nombre y apellido por post, es otro tema. O sea, básicamente no van a hacer nada, pero igualmente nosotros podemos enviar ese formulario. ¿A dónde nosotros tenemos que enviarlo para realmente conseguir los datos que nosotros queremos trabajar? Al archivo que nosotros hagamos. Entonces, normalmente hacemos un archivo que se encargue de capturar esos valores. Entonces, lo que vamos a ponerle es capturar.php. Capturar.php, ¿existe? Entonces, cuando yo mande el formulario, fíjese que esto va a quedar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. ¿Por qué? Porque capturar no existe. Entonces, una vez que el formulario se envíe, a mí me va a devolver un error. Entonces, lo que tengo que hacer justamente es crear el archivo que se llame capturar.php.
¿Cómo? No te entiendo la pregunta. El archivo capturar es el archivo que nosotros vamos a utilizar justamente para capturar los datos que nos envíen los usuarios en el formulario.php. Entonces, el usuario entra a formulario.php, rellena sus datos y cuando le da clic al botón enviar, lo manda a la página capturar.php para que el encargado de procesar los datos sea otro archivo. Bien. Dijimos que el encargado de enviar los datos era el cliente, por ende trabajamos con un HTML. Pero dijimos que el encargado de capturar es el servidor. Entonces, ¿con qué lenguaje de servidor estamos trabajando? Con PHP. ¿Y PHP cómo hago para empezar a programarlo? ¿Puedo escribir PHP así nomás? Exacto. Lo primero que tengo que decir es que estoy trabajando sobre un bloque. ¿Cómo capturo los datos? Yo puedo capturar los datos dependiendo del tipo de request que yo esté esperando. Si yo estoy esperando un get, capturo los datos de una manera. Si yo estoy esperando un post, capturo los datos de otra manera. En este caso, ¿cuál tipo de datos estamos esperando? Post. Entonces, si nosotros estamos esperando un post, la variable que vamos a utilizar para capturar esos datos es justamente post. Muy importante, y ahora sí, que la variable post esté en mayúsculas y con un guión bajo al principio. Bueno, aunque la tipies en minúsculas se pone automáticamente en mayúsculas. Sí, pero por el editor de texto. Si vos la dejás en minúscula no te va a andar. Es como que ya directamente la conoce y la... Exactamente. El guión bajo que se debe. El guión bajo es una nomenclatura que utiliza PHP para decirte que estas van a ser variables globales de las que se encarga el servidor y no el usuario. Es únicamente para que nosotros de manera rápida podamos detectar que esta es una variable que no generamos nosotros, sino que es una variable que generó el servidor. Las variables, vamos a ver después, mientras avancemos más en el tema de programación, vamos a ver que son varias, pero hasta ahora vamos a tener dos. Vamos a tener post, esto lo voy a borrar, y vamos a tener get. Después existen muchas más, como session, cookie, server, pero no viene al caso aún. Si tenés el nombre de archivo mayúscula y lo pones en minúscula, ¿te lo toma igual? Ni idea. A probar. ¿Cómo? No, porque todo se manda por post. Aunque sean put y delete, son dos post. Eso está arreglado en otros lenguajes. Que se llama body, no se llama post. Body, de cuerpo. El get se llama query porque se manda por arriba y el post se llama cuerpo porque se manda por adentro. No viene al caso. Las variables post y las variables get siempre van a ser un array. Y siempre van a ser un array de clave valor. No van a ser un array de 0, 1, 2, 3, sino que siempre va a ser un array de clave valor. ¿Por qué? Porque si fuese un array con índices, nosotros no sabríamos detectar cuál es la posición en la que se envía. ¿Por qué? Porque si yo envío primero el nombre y envío primero el apellido, nombre va a ser 0 y apellido va a ser 1. ¿Y qué pasa si yo de otro lado lo mando al revés? Listo, mi programa se rompe. Por eso mismo, post y get van a ser arrays de claves y valores. ¿Cuáles van a ser las claves? Nombre. Los names ingresados en el input. Todos los names que yo tenga dentro de mi formulario van a ser las claves que yo reciba. En este caso, si vemos formulario PHP, vamos a ver que tenemos name, nombre.
name, apellido. ¿Y cuál va a ser el valor de esas claves? No, lo que ingresa el usuario. El dato que ingresa el usuario. Entonces, dijimos que estamos trabajando con post. Entonces de get nos vamos a olvidar. Dijimos que tenemos las claves nombre y dijimos que tenemos las claves apellido. Entonces, si es un array de clave valor, ¿cómo yo ingreso la clave? No sé, decime vos. Te llega en JSON, ¿no? Y No. No llega en JSON. No, llega un array. Pero cuando lo envían lo transforma. ¿No? Esto es PHP. ¿Cómo era la pregunta? A ver, vos tenés la clave. ¿Cómo trabajo un array de clave valor? No, por... ¿Con qué? Con la clave. Con un corchete. Bueno, me está diciendo paréntesis. Bueno. Al ser un array de clave valor, se trabaja de la siguiente manera. El nombre del array, que en este caso es post, y el corchete. Dentro del corchete, ¿qué va a ir? La clave. ¿Cuál es la clave? Nombre. Con esto, nosotros ya le estamos diciendo que estamos capturando el valor de nombre. Pero una vez capturado, nosotros lo que tenemos que hacer es guardarlo en una variable. ¿Por qué? Para no perderlo. ¿Nosotros podríamos trabajar el dato sin guardarlo? Sí, pero lo ideal es, como normalmente este dato lo vamos a utilizar múltiples veces, es trabajarlo. Entonces, lo guardamos como nombre. ¿Es necesario que la variable y la clave tengan el mismo valor? No. ¿Por qué? Porque la clave es una cosa y la variable es otra. Hay veces que se tiene el mismo valor simplemente para saber más fácil de qué se está trabajando, pero no es algo obligatorio. Entonces, una vez que nosotros tenemos la variable nombre, ¿cuál es la otra clave que nosotros vamos a tener? Apellido. Una vez que yo tengo capturado todos los valores que yo quiero trabajar, simplemente lo que voy a hacer es imprimirlos en pantalla. Yo lo que puedo hacer con estos datos es depende del script que yo quiera, ya sea mandar un mensaje, calcular un número, calcular una fórmula, lo que nosotros queramos. En este caso solo queremos mostrar un mensaje en pantalla. Entonces para esto hacemos echo. ¿Entienden por qué hicimos esto? Sí, concatenar el nombre, el espacio y... Perfecto. Las comillas serían el espacio. Las comillas es el espacio. En realidad, el espacio es esto que vos dejás entre medio. Si vos tuvieses esto, es como mostrar nombre y apellido en el mismo orden. Bien, una vez que tenemos esto, nos vamos a ir de nuevo a formulario, porque ven que estamos en capturar. Si yo ahora pongo, por ejemplo, Díaz Chetino, yo muestro Matías ¿Te Chetino. redirige Automáticamente. No. Con el action. Con el action sabe que cuando vos le das clic al submit, ya automáticamente te tiene que redirigir a esa página con el cuerpo de los datos que están dentro del input. Perdón, del form. Bien. Nosotros vemos que en capturar nos capturó nuestro nombre y nos capturó nuestro apellido.
Pero esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué pasa si yo entro a capturar sin mandar un formulario? Así. No, ¿Guarda la información? tampoco. No hace nada. No. No te recuerdo. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo acá capturar. Yo continúo. Y esto lo que va a hacer es mandarme el formulario con mis mismos datos. Ahora, ¿qué pasa si yo entro a la URL desde un URL fuera? Errores. ¿Por qué yo tengo errores? Porque no recibe ningún dato. Exacto. Yo tengo errores porque en el post no recibo ningún dato. Si yo veo en programar, si yo veo en capturar, yo veo que intento obtener post de nombre e intento obtener post de apellido. Cuando yo entro al URL sin mandar un formulario, ¿estoy mandando un post? No, porque el post únicamente se envía a través de un formulario. Entonces, ¿por qué a mí me tira error? Porque post de nombre y post de apellido no existen. Vamos de nuevo. Nosotros vamos a tener siempre dos archivos para trabajar, que son formulario y capturar. Formulario lo que hace es mandar un post a capturar. Cuando ese proceso se hace correctamente, no hay ningún tipo de inconveniente. Sale todo bien. Ahora, el inconveniente surge cuando nosotros entramos a capturar sin mandar un formulario. ¿Por qué? Este es el archivo capturar. Capturar en la línea 3 y en la línea 4 tiene post de nombre y post de apellido. Cuando nosotros entramos a un archivo a través de su URL sin mandar un formulario, siempre va a ser por get, porque es el método por defecto. Entonces, como nosotros estamos mandando un método por get, directamente post no existe. Entonces, como post no existe, post de nombre y post de apellido tampoco. Entonces, los errores que nos está diciendo es: vos estás entrando a mi formulario, pero desde get. Como estás entrando desde get, post no existe. Como post no existe, nombre y apellido tampoco. Ese es el porqué. Ahora, ¿esto pasa solamente cuando entras por get? No. Esto también pasa cuando vos mandas un post con los names incorrectos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo estoy esperando nombre y apellido. Pero si la mandás vacía, también te va a dar. No, porque uno es la información y otro es la clave. ¿Cuál sería el ejemplo en donde nos tiraría error? Cuando de verdad, puede ser cuando haces un query simple y de verdad pones la de clase o algo así. No, más sencillo. Varios de números, son claros números. No, porque siempre ese es el valor del usuario ese. El error nos daría cuando nosotros cambiamos el name. Porque fíjense que acá tenemos name de nombre y acá tenemos name de apellido. Este es el que define la clave, porque el valor es otra cosa. Del valor después se habla. Entonces, de lo que ingresa el usuario, nos va aparte. De ese input. Exactamente, es el identificador. Entonces, si yo esto le pongo name y acá le pongo surname, fíjense que no coincide con nombre y con apellido. Entonces, al no coincidir, nos devolvería el mismo error. ¿Por qué? Porque estamos entrando por post. Buenísimo, post existe, pero post de nombre y post de apellido no. ¿Por qué? Porque existe post de name y post de surname. Son los dos ejemplos del por qué nos puede surgir un error al trabajar con formularios. Uno, porque mandamos un método que no estamos esperando, y otro, cuando mandamos las claves que no estamos esperando. ¿Se entiende un poco ese...? Bien. Una vez que detectamos este error, de alguna manera lo tenemos que solucionar. Entonces nosotros lo podemos solucionar de dos maneras. Lo podemos solucionar con fuerza bruta, en el sentido de decir, si no me mandás tus datos, te voy a redireccionar al formulario real, o si no me mandas tus datos, voy a tener datos por defecto que yo puedo utilizar. ¿Cuál sería el ejemplo de cuándo usar uno y de cuándo usar otro? Un ejemplo de cuándo usar uno es, por ejemplo, cuando vos te estás logueando a Facebook, Instagram, Twitter, lo que fuese. Cuando ustedes se loguean y ponen mal la contraseña, ¿qué te dice? Que la pongas de nuevo. ¿No? Normal. Y vos, cuando tenés un registro en algún lado y te piden un segundo nombre, yo segundo nombre no tengo, ¿no? Entonces no lo mando.
Como no lo mando, mi formulario no lo recibe. Pero como el segundo nombre no es algo tan importante como puede ser el usuario y la contraseña, yo eso puedo tener un valor por defecto que sea vacío. Entonces a mí, aunque no me lo manden, yo el programa no lo voy a romper. ¿Por qué no lo voy a romper? Porque si no me lo mandan, lo atajo como vacío. No lo atajo como que no existe. ¿Se entiende un poco a dónde quiero llegar? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos lograr las dos cosas. Porque ambas sirven, pero ambos tienen su caso de uso. Entonces tenemos que saber las dos y dependiendo de nuestro problema, hacemos una, hacemos otra o las dos. Lo primero que vamos a ver es cómo nosotros podemos tratar un dato vacío. ¿Qué usaríamos? ¿O qué se les ocurre que podríamos trabajar? Eso es entre comillas así. No pueden preguntar si existe. Sí. O sea, no hay alguna función precreada, digamos. Me gusta por dónde vas, pero no me lo digas en programación, decímelo así. O ¿Qué? sea, yo te lo digo como, me lo imagino, ya viste una preguntita directa en la variable. Ujú. La variable igual a esta pregunta que sale por un lado o por el otro, ¿no? Sí, pero decímelo en español. Ahí. Bueno, si existe, Sí. agarramos el dato. Si no existe, ya tiene valor, o sea, predefecto, un espacio vacío, digamos. A eso es lo que tenemos que llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer es consultar si la variable existe. Si la variable existe, significa que el usuario envió el formulario correctamente. Entonces vamos a poner el valor que el usuario nos devolvió. Ahora, si la variable no existe, vamos a asignarle un valor por defecto, ¿no? Esa sería la causística. Ahora, ¿cómo logramos eso en programación? Con un if. Entonces, ¿cuál es la función predeterminada que vos estabas mencionando hoy? Cada lenguaje tiene su función predeterminada y la de PHP es isSet. isSet. Entonces sería algo más o menos como esto. Yo lo hago y se los explico. Si está seteado post de nombre, el valor por defecto va a ser post de nombre. Si no, nombre va a ser igual a vacío. Igual no lo escriban todavía. Aún. Ahora, entonces el ISET, ¿para qué era? El isSet, ¿para qué funciona? El isSet es una función ya predeterminada de PHP que lo que hace es consultar si esa variable existe o no. Entonces, cuando nosotros mandamos un post de name, ¿esto va a existir? Post de name. Vas a tener tu nombre. No, post de name. No, porque Ah, no quedó ese nombre. Claro, porque yo espero nombre. Entonces, post de name, ¿por cuál causística voy a entrar? Por vacío, ¿no? Por la de abajo. ¿Por qué? Porque yo me pregunto si existe post de nombre. Pero yo le estoy mandando post de name. Entonces, ingreso vacío. Si yo le estoy mandando get de nombre, ¿por dónde entro? Por vacío. ¿Por qué? Porque mando un get. Como get no existe porque espero un post, lo defino por vacío. Y si yo mando post de nombre, ¿qué me va a devolver? El valor que yo realmente le mandé. ¿Se entiende el por qué está entonces este if? Este if es para que no nos diga los errores de que post de nombre no está definido, sino que si realmente no está definido, nos devuelve un valor por defecto. El valor por defecto normalmente es vacío, pero no significa que siempre tenga que ser vacío, sino que significa el valor, eso nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Suficientes. Mentira. Pero eso lo haces para que no te aparezca el error en la página y la persona no sepa cómo lo estás recibiendo y mandándolo al servidor. Exactamente. Por seguridad. Muy bien. Nosotros, ya pues el valor por defecto no necesariamente tiene que ser vacío, sino que puede ser cualquier tipo de dato que nosotros necesitemos para trabajar. Para un número no vamos a esperar vacío, sino que vamos a poner 0. Para un número que necesitemos no vamos a poner vacío, sino que vamos a poner 1. Ahora,
Esto no está mal, pero ¿no sienten que es mucha línea de código para lo mismo? Porque se siente, ¿no? Estoy haciendo una variable u otra y estoy escribiendo 5 líneas para esto. Entonces no está mal, pero realmente si yo tengo que hacer, por ejemplo, yo ahora tengo 2, por ende debería escribir 2 de estas validaciones. 5 más 5, 10. ¿Qué pasa si en vez de 2 post tengo 10? Que puede ser lo normal, ¿eh? ¿Cuántas líneas tengo que hacer para esto? 50. ¿Eso no ensuciaría el código bastante? Bien. Entonces, la solución a esto son lo que nosotros llamamos en programación operadores ternarios. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? Nosotros sé que en programación 1 no lo hablamos, pero capaz alguien... ¿No hablaron algo de ternario, el cuestionamiento que pasó? Bien. Cuando nosotros hablamos de un operador ternario, esto ya no es de PHP, sino que es de cualquier lenguaje. Cuando hablamos de un operador ternario, hablamos de lo que a mí me gusta decir en criollo, un if de una sola línea. Un if de una sola línea. Este if, ¿cuántas líneas tienes? Bueno, el if va a tener una. El ternario. Una locura, una eminencia. Sublime. Ahora, ¿cómo funciona un ternario en PHP y en cualquier lenguaje de programación? El ternario funciona de la siguiente manera. Condición, respuesta por verdadero, respuesta por falso. En una misma línea. Entonces, ¿cómo logramos eso? Vayamos paso por paso. Vamos a poner de nuevo la variable nombre acá abajo para hacerle una línea nueva. Y una vez que tenemos la línea, ¿cuál es el primer paso? No. De los 3 pasos que dijimos. La condición. Perfecto. ¿Cuál es la condición de mi primer if? Iset post de nombre. Esto completito. La condición no es únicamente la función, sino que es todo lo que está dentro del if. Entonces, ¿cuál es mi primera condición? Iset post de nombre. Entonces, decimos que iset post de nombre. Ahora, después de la condición, ¿valor por verdadero o valor por falso? Verdadero. ¿Cómo yo le digo al ternario que se viene un valor por verdadero? Con un signo de pregunta. Cuando yo pongo un signo de pregunta en un ternario, significa que lo que venga después del signo de pregunta va a ser mi valor por verdadero. Mi valor por verdadero, ¿cuál va a ser? Post de nombre. Después del valor por verdadero, viene el valor por falso. ¿Cómo se define el valor por falso? Con un 2 puntos. ¿Cómo? Exactamente. La igualación a nombre se hace acá adelante. Por eso, estos 2 ya no son necesarios. Ahora, el ternario está buenísimo. ¿Por qué? Porque nos ahorra suficientes líneas de código. Ahora, ¿el ternario es útil para todos los casos? No. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el único caso donde es útil el ternario? Este. Cuando una variable puede tomar un valor u otro. Es el único caso donde un ternario sirve. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo dentro del if quiero hacer esto? Quiero crear un eco. ¿El ternario me serviría? No, listo. Tengo que hacer obligatoriamente mi if
de X líneas. ¿Por qué? Porque yo un ternario solamente puedo hacer una condición. Ahora, si yo hago esto, ¿el ternario me serviría? No. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la variable por verdadero? Yo para trabajar con un ternario tengo que tener una variable que solamente pueda tomar dos valores y solamente tenga que ser una variable. Fíjense que en este caso son dos, nombre y nombre error. Al ser dos, el ternario no me funciona. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que un ternario reciba dos valores. Entonces el ternario es únicamente el primer ejemplo que vimos. O sea, recibe un solo valor. Exactamente. Esto se lo dejo comentado para que entiendan la diferencia, pero muy seguramente siempre que trabajemos con formularios vamos a estar trabajando con los ternarios, ¿ok? Pero el if de abajo que está comentado también tendría mal. Porque dice nombre error, ¿no? Claro, el correcto sería este. Ahí. Claro. Bueno. O sea que de las dos maneras, si no tiene el mismo nombre, o sea, el mismo parámetro, va a andar mal. Claro. Ok. No, o sea, Ah, esto sí te va a andar bien. ok, eso. Esto sí te va a andar bien, pero no vas a poder tener el ejemplo del ternario. Claro. ¿Y no podés guardar en una sola, en un solo valor los dos posts? No. Y tampoco podés tener dos ternarios en un mismo, ¿En una misma línea? No. en Va, el mismo documento. en el mismo documento sí. Puedes tener los ternarios que vos quieras. Es más, de hecho vamos a hacer lo mismo con apellido. Ah, ok. El ternario Es un ternario por cada variable que declaraste. es un ternario por cada condición, en realidad. Solo por dos valores. Sí, solo por dos valores. ¿Por qué? No vamos a ver el ejemplo ahora, pero en realidad pueden haber más de un ternario en la misma línea. ¿Cómo sería el ejemplo? Para Sí, o sea, es una condición por cada variable. O es una condición por cada ternario. no, el ternario es un if. Es un if. Vamos a dejarlo Una con... sola condición. Claro, de una sola condición. Vamos a dejarlo ahí que es más Pero sencillo. vos decías que se puede, digamos, armar A lo que yo quería llegar es que en realidad... nombre más apellido, puede ser una sola condición. Exacto, en realidad lo que se puede hacer por los ternarios, hacer un ternario igual a un if, es que vos normalmente tenés if, ¿no? Bueno, vos podés tener ternario, en una misma línea. A eso quería llegar. ¿Es difícil? Sí. ¿Se complejiza un montón el código? También. ¿Es recomendable? No. ¿Se puede usar? Sí. No lo usaremos, exacto. Aún. Suntem. Bueno, con apellido vamos a replicar lo mismo que hicimos con nombre. ¿Por qué? Porque si nombre nos tira error, apellido también nos va a tirar error. Te voy a pegar, no, No, nunca. Si no, no te acostumbras nunca a escribirlo. El iset es una función de PHP que se pregunta si una variable existe o no existe. O sea, cuando post de nombre se mande por get, ¿va a existir? Listo. Entonces va a tomar el valor por negativo. Cuando post de name se mande, ¿post de nombre va a existir? No, porque estoy mandando post de name. Sería lo mismo que igual a define o a... Entonces, se dice que la variable no existe cuando no se me envía. No es lo mismo una variable no seteada que una variable nula. Son dos cosas diferentes. Una variable no seteada es una variable que no existe. Una variable nula es una variable que no tiene valor. Para cada valor de un formulario tenés que hacer por método de ternario, tenés que hacer por cada valor una línea de esas. Correcto. Que es con también para pedir los datos, pero es con un if y un signo peso server y se pregunta el requisito. Sí, eso es para preguntarte por qué método te están enviando los datos. Ok, ¿y qué
Sí. Vos con el server capturás el método. Si vos te llega un método que vos no querés trabajar, lo pateás. Es para eso. O sea, si vos esperás post y te llega get, lo pateás de una. No revisás ningún dato. Ah, ok. O sea, pregunta si estos datos No. son por método post, los guardas. Ujú. O sea, la condición que va dentro de ahí. Claro. No es que realmente lo pregunta. A vos te lo devuelve. Vos con ese valor haces lo que vos quieras. Claro, claro. Normalmente se usa para redireccionar al usuario a otro lado. Pero, ¿es otra forma de hacer eso? O... No, es algo totalmente diferente. Porque yo lo vi y lo estaba usando para hacerlo ejercicio. Digamos, me mandaba bien los datos. Claro. Pero ahora viendo esto me sacó Sí. de... No, la manera correcta sería esta. Esta es la manera correcta. Sí, esta es la manera correcta. Al menos hasta lo que yo sé. Bien. ¿Qué pasa si volvemos a entrar a capturar.php sin mandar un formulario? Anteriormente teníamos estos errores. ¿Qué errores teníamos? Un defined index nombre, un defined index apellido. ¿Qué nos dice un defined index nombre? Que no se encuentra post de nombre. ¿Y qué nos dice un defined index apellido? Que no se encuentra post de apellido. ¿Qué pasa si nosotros recargamos esto? Si nosotros recargamos esto, no nos va a traer nada. ¿Por qué no nos va a traer nada? Bueno, primero, no nos trae errores por el ternario que hicimos. Que dijimos que si no existe, devolverlo vacío. Y segundo, no nos trae nada porque lo estamos devolviendo vacío. ¿Qué pasa si yo lo cambio por, en vez de vacío, le pongo no nombre, no apellido? Exactamente, a eso íbamos ahora. Si yo recargo, fíjense que me trae no nombre, no apellido. ¿Por qué? Porque imprimo los valores por defecto. Si yo me vuelvo acá atrás y le pongo Matías Echetino, cuando mando el formulario me manda los valores correctamente. Cuando no mando el formulario me muestra los valores por defecto. Pueden ser vacíos o un mensaje que nosotros queramos enviar. ¿Hasta acá bien? Bueno, esperemos a que se muera el Meet. 5 minutos y armamos otro. Ahí voy. Mientras carga esto. No, hice una nueva. Vayan entrando si quieren. A ver, capturar cómo lo tenemos. Recién me tiraba. Claro. Sí.
Claro, eso porque vos, en realidad sí le estás mandando. Vos esto lo tenés que probar entrando desde la pestaña de afuera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Vos de nombre y vos de apellido sí te están llegando. La manera correcta de probarlo es cuando vos hagas el link, solo eso. Siempre HT2. Después de HT2 te manejas con las rutas como quieras. ¿Puedo armar una carpeta en HTOP y ahí meterlo en Después tenés que. Ahora te pones atrás. Y ahí volvemos a entrar. Y porque ahí se lo Sí, vuélvelo. Acá vuelvo a las cosas más importantes. Las cosas más importantes. Sí, no perdemos nada. Y acá perdemos. No hay ningún problema. ¿Bien? Va bien la clase. Está buena. ¿Va a explicarlo el método después? No. Pues yo lo que dije mal. Por eso te hice esa pregunta. No. Porque había un ejercicio que... Pasé un par de cosas de HP. Un par de funciones. ¿Me cerrás? Bueno, lo que vimos ahora fue ver cómo nosotros validamos una variable sin la necesidad de que nos tire error, pero que nuestro código siga funcionando. Ahora, lo que vamos a ver es el otro tipo de validación. ¿Cuál es el otro tipo de validación que nosotros queremos hacer? Cuando queremos que el código deje de funcionar. ¿Por qué decimos que hay veces que el código queremos que deje de funcionar? Porque hay veces que si nosotros pasamos valores vacíos o pasamos valores que nosotros realmente no esperamos, pueden llegar a romper nuestro código. Como pueden llegar a romper nuestro código, pueden traer valores que nosotros no queremos enviarle al usuario, ¿no? Independientemente de que todo funcione correctamente. Entonces, lo que se hace en esos casos es patear al usuario a la página anterior. ¿A qué le decimos patear? Le decimos redireccionar sin que haya ningún dato cambiado. O sea, antes de que se ejecute las funciones que a nosotros nos puede llegar a romper el código, devolvemos al usuario a la página donde manda el formulario. ¿Es un tipo de validación? No es un tipo de validación como tal, sino que es un script que se programa, pero no es una validación propiamente dicha. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera.
Nosotros dijimos que con el ternario le podemos asignar valores por defecto. Entonces, en vez de ponerle no nombre y no apellido, le voy a poner vacío y vacío. Entonces, ¿cuál sería un valor incorrecto? El vacío. Si yo tengo un número, independientemente que yo espere una cadena, es un valor correcto. ¿Por qué? Porque pasa por mi validación de iset. Entonces, nosotros decimos un valor incorrecto es cuando no pasa la primera condición. ¿Cuál es la condición? El iset. Entonces, si el nombre es vacío, significa que me vino mal. Si el apellido es vacío, significa que me vino mal. Entonces, vamos a suponer, en este ejemplo en particular, que el apellido, si tiene o no tiene, no me interesa. Mi código va a andar igual. Pero si yo dejo mi nombre vacío, mi código nunca va a funcionar. Entonces, si yo hago esto, de nuevo, es un ejemplo, ¿no? Si yo dejo esto, el nombre vacío me va a romper todo el programa. Entonces yo digo, yo no puedo dejar que mi nombre vacío me rompa el programa. Lo que tengo que hacer es devolver al usuario a donde mandó el formulario principal y pedirle, por favor, que ingrese un nombre correcto. Suena hermoso, No puede ser. pero hay que hacerlo. Se puede crear un requerido en la misma línea de input. Sí, pero ¿qué pasa si te entran el formulario por afuera? Claro. O sea, sí podés, pero no es la solución final. Porque la solución final para estos casos siempre está en el servidor. Nunca está en el cliente. ¿Por qué? Porque las soluciones por el cliente son modificables por el cliente. Entonces, si entra alguien que sabe un poquito de programación, nos cambia todo lo que nosotros pensamos. Entonces, las validaciones complejas siempre el servidor. Entonces, el problema que tenemos es que nuestro nombre está vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer es redirigir al usuario a la página principal. ¿Cómo nosotros podemos saber si nuestro nombre está vacío? No, con un if. If nombre igual a vacío. Nosotros podemos hacer esto. No escriban aún. O podemos hacer esto. ¿Cuál es la diferencia entre nombre igual a vacío y empty de nombre? La siguiente. Si nombre es igual a vacío, únicamente va a entrar por ese if si nombre es realmente vacío. Ahora, ¿por qué empty? Porque empty también calcula si el valor es 0. Por decirles un ejemplo. También calcula si un valor es nulo. Por darles otro ejemplo. El empty lee diferentes tipos de datos. Entonces, si mi dato me puede llegar en 0 o en vacío, me conviene usar en empty. Si un dato solamente me llega en vacío, dato igual vacío. Yo recomiendo siempre utilizar el empty porque el nombre también me puede llegar un 0. ¿Se entiende? Entonces es básicamente para intentar agarrar la máxima capacidad de errores que yo pueda. Hacerlo de la otra manera no está mal tampoco. Son dos maneras de trabajar lo mismo. Entonces, si nuestra condición, que en este caso es nombre, se encuentra vacía, significa que el usuario mandó mal sus datos. Entonces, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Redireccionarlo a la página donde se encuentra el formulario. ¿Cómo hacemos eso en PHP? Con la función header. La función header de PHP es una función que me permite modificar las cabeceras del request. Cuando nosotros decimos request, estamos hablando de, dijimos, los datos que envía el usuario. PHP también puede enviar sus requests. Entonces el header lo que hace justamente es preparar las cabeceras para ese request. Entonces, ¿cuál es la función que hace que nosotros podamos redirigir a otra página? Location. Header, abro paréntesis, abro comillas. Location es la función que a mí me dice: en este URL que yo te voy a pasar, me vas a redirigir.
¿Cuál es el URL que nosotros le vamos a pasar? Formulario.php. Obligatoriamente, siempre después de un header location, pueden ir dos cosas: exit o die. ¿Qué hacen exit o die en PHP? Matan el código. ¿Son iguales los dos? Sí. Todo lo que se ejecute después de exit no hace nada. Todo lo que se ejecute después de die no hace nada. Entonces, ¿por qué ponemos un exit después de un location? Si nosotros suponemos que en realidad ya redirigimos, ¿no? En teoría, si ya redirigimos, no va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque la redirección no se hace hasta que el programa termine. Entonces, como la redirección no se hace hasta que el programa termine, si yo no pongo un exit o si yo no pongo un die, todo lo que está abajo del header location se va a ejecutar igualmente. Una vez ejecutado, hacemos la redirección. Pero ¿cuál es el problema? Si no lo paramos y ejecutamos igualmente, vamos a tener el mismo error que no queríamos que pase. Entonces, obligatoriamente, siempre después de un header location, un exit o un die. ¿Se entiende el por qué? No, repetí. ¿En serio? Sí, que no se escuché todo. Ah, listo. No pasa nada. No sé, me estaba volviendo, no, por eso. Siempre después de un header location va a ir un exit. ¿Por qué? Porque header location es el que se encarga de hacer la redirección. Pero esa redirección no sucede hasta que el código se termine de ejecutar. Entonces, si mi código va a tener un error, si yo tengo valores erróneos, si yo pongo un header location solo, igualmente me va a ejecutar ese código e igualmente voy a tener todos los errores que yo iba a tener aunque no lo tenga. Entonces el exit lo que se pone es justo debajo para que diga redireccioná y frená. Como frenaste, automáticamente redireccionás. Entonces todo lo que está abajo te evitas de que hayan los errores. O sea, en el caso de que tengas más líneas. En el caso de que tengas más líneas, exactamente. En este caso solamente haría el eco y redireccionaría, pero Si vos tenés más líneas abajo del exit, ¿te las lees después? no, el exit no. Claro, El exit es un junta. break, digamos. No, el break no te mata el código. El break te termina un for. No, El- bueno, pero me refiero que... No, pero el exit te mata todo. Ah, ok. O sea, todo lo que haya abajo, todo. Ah, bueno, ya. Detrás. Abajo. Claro, corta ahí. Chao. Bien, probemos este ejemplo. Yo voy a entrar a capturar de una y vamos a ver lo que me hace. Fíjense que me mandó directamente a formulario. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo sabe el usuario que fue redireccionado? Haciendo el refresh. Gracias a Dios por reenviarme a esta página nuevamente. Fíjense que yo voy a mandar un nombre en vacío, ¿no? ¿Y cuál es mi valor erróneo? Trataría como el mensaje. Exactamente. Fíjense que si yo mando el nombre en vacío, siempre me vuelvo formulario. Porque en realidad yo estoy yendo a capturar. Pero capturar me está volviendo formulario. Nada más que yo, como usuario, nunca me doy cuenta. ¿Por qué nunca me doy cuenta? Porque yo nunca le estoy mandando un mensaje. Y acá tengo un problemón. ¿Quién es el que se encarga de enviar los datos? No, los archivos. El formulario PHP. ¿Y quién es el que se encarga de capturar? Capturar.php. ¿Son lo mismo? No. ¿Cómo le mando un mensaje al otro? Los valores por get, ¿por dónde se pasan? Sí, y los URL al final del día, ¿qué es? Texto. ¿Yo puedo generar texto con PHP? No. Sí. Ah, sí. Sí, con PHP sí. Entonces, lo que yo puedo hacer es volver a formulario.php, pero con un get.
Cuando ese get exista, significa que hubo un error. Si ese get no existe, significa que no hubo un error. ¿Entienden a lo que quiero llegar? No utilizamos un post. ¿Por qué no utilizamos un post? Porque el post va por abajo. Y un header location no va por abajo. Tendría que mandar un formulario si quiero que vaya por abajo. Y no puedo mandar formulario, 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 porque saturaría todo el servidor. ¿Se entiende un poco dónde voy? Bien. Problemas. ¿Cómo genero un get a partir de texto? ¿Cómo funciona un get? Por el URL dijimos, ¿no? Una vez que nosotros tenemos un URL, este es el lugar a donde vamos a mandarlo. Ahora, el get, ¿por dónde arranca? El get arranca por un símbolo de pregunta. Cuando nosotros ponemos un símbolo de pregunta en la URL, significa que todos los valores que vengan después van a ser valores por get. Siempre. En cualquier página. Símbolo de pregunta. Para la izquierda, URL original. Para la derecha, valores por get. ¿Cómo se mandan los valores por get? Clave y valor. La clave siendo el nombre, el valor siendo el valor del usuario. ¿Cómo puedo o qué clave puedo poner yo para decir si tuve un error? Error true. Sí, me gusta. O me gusta más error 1, por ejemplo. Error igual a 1. Si yo hago... ¿Cómo? No, ¿cómo yo puedo generar una clave de valor a partir del URL? De la siguiente manera. Primero, el símbolo de pregunta. El símbolo de pregunta lo que me va a decir es, acá comienza mi get. Entonces, desde el signo de pregunta hacia la izquierda, va a ser todo el URL del archivo. Y desde el signo de pregunta hacia la derecha, va a ser todos los get de clave y valor. ¿Cómo se pone la clave? Con el nombre. ¿Cómo se pone el valor? Con un igual y el valor. Fíjense que la clave es error y el valor ¿cuál es? 1. ¿Por qué? Porque va después de un igual. Si yo pongo esto, ¿tengo algún valor? No. ¿Por qué? Porque no te lo Porque no tengo ningún igual. Entonces yo lo único que tendría es una clave que se llama error 1. ¿Y qué tiene? No, todavía nada. Todavía, aún nada. ¿Cómo puedo agregar yo más claves? ¿Con otro signo de pregunta? No. 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 ¿Qué pasa si yo tengo dos signos de pregunta en la URL? Empiezo a tomar el último get. Si yo tengo dos signos de pregunta, todo lo que yo escribí acá no existe más. No exactamente como un ternario, sino que... Las leyes del CSS. Claro, sería algo más como el tema en cascada. Cuando algo existe después, pisa todo lo que hay atrás. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner una segunda clave? Con un i. Por ejemplo, error igual 1. Y si quiero tener una clave que se llame mensaje igual hola, de esta manera yo tengo dos claves y dos valores. ¿Cuáles van a ser mis claves? Error y mensaje. ¿Cuáles van a ser mis valores? 1 y hola. La clave mensaje, ¿qué valor tiene? ¿Por qué? Porque está el igual al lado. La clave error, ¿qué valor tiene? Porque está el igual al lado. Si yo tuviese la clave test, ¿qué valor tiene? ¿Por qué? Bien, me gusta. Sabiendo esto, que se genera así un error, perdón, se genera así un get en una URL. ¿Qué cambiamos de este código para mandarle un get al formulario? No, el post es lo que nosotros recibimos. Nosotros queremos devolver un mensaje al usuario. Para devolver un mensaje al usuario, debemos enviarle un get. Para enviar un get, ¿qué modificamos de este código?
Bien. Estoy acá. ¿Ahora? Como había explicado que tienes que poner signo de pregunta, Lo- error igual a 1. ¿Lo pongo acá el signo de pregunta? No, ahí. Claro, yo... Quería poner bien, pero no nada. Bien. ¿Dónde lo pongo? Supongo que ahí tiene que poner signo de pregunta. Bien. No sé si voy a mandar así como error igual 1, así en seco. Sí. Error ¿Por qué? igual 1 y mensaje igual 1. Error igual 1. Mensaje puede ser necesario, como no. ¿Por qué? Porque el mensaje lo puedo poner yo del lado del cliente. Lo que a mí me interesa es detectar si yo realmente tuve un error o no. ¿Cuál es la manera? Error igual 1. Pero hay que cambiar otro, ¿no? ¿Cómo sé cuándo puedo enviar un get y cuándo no? Nunca. ¿Por qué? Porque yo puedo enviar un get siempre. Yo puedo enviar un get a cualquier página que exista. Vuelvo al ejemplo de Facebook, Twitter, Instagram. Yo si quiero mandarle un get a Twitter, Facebook, Instagram, se lo mando. Ahora, como la página o el código de la página nunca espera un get, nunca hace nada. Fíjense que si nosotros a este formulario le ponemos error igual 1, sigue con su vida. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada programado para que me tome ese get. Entonces al final del día, los get son una modificación del URL, que si mi código no hace nada, tampoco va a hacer nada. ¿Se entiende un poco ese ejemplo? Bien. Bien. Sí. El get lo único que sirve es para mandar datos, pero en vez de mandarlo por abajo, se manda por el URL. Como se manda por URL, yo puedo tener la cantidad de get y los valores de get que yo quiera. ¿Por qué? Porque son datos que al final del día se generan como si fuesen texto. ¿Quién me define quién puede trabajar esos datos? El mismo código de la página. Entonces, si yo le mando un get enorme con todos los valores que yo quiera, si mi página no está preparada para capturar esos valores y trabajarlos, no va a hacer nada. Es simplemente escribir un URL de gusto. Por eso nosotros si ponemos error igual 1, no hace nada. Porque nosotros nunca esperamos en formulario PHP tener un error. ¿No? Entonces ahora lo que vamos a hacer justamente es en formulario PHP esperar un error. Para esperar un error tenemos que capturar la variable get. Entonces, ¿vamos a usar post o vamos a usar get? Get. Y lo vamos a trabajar en capturar o lo vamos a trabajar en formulario. En formulario. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros mandamos esto, ya pasa a ser entorno de formulario, no entorno de capturar, perdón. Entonces, El entorno de capturar es cuando se manda bien la información. exacto, el entorno de capturar es cuando nosotros mandamos nombre y apellido. Básicamente lo que te muestra. Ujú. El nombre y apellido. Exacto. Así. Cuando volvemos a formulario, volvemos al entorno de formulario. Y ahora, acá, tenemos que capturar el get. Entonces vamos a eso. ¿Esto está bien? No tengo que poner si existe, ¿no? ¿Esto está bien? No, Sí. porque la variable error no está. No, hay que estar esperando. No está en capturar. No la pasaste. Error. Yo estoy en formulario. Por eso, pero no tiene que. Sí, se la pasé por acá, mirá. Error igual a 1. Ah, ok. Porque como es por el URL, yo lo capturo por el URL. Entonces no. Ahora, voy de nuevo. ¿Esto está bien? Sí. Cuando un usuario entre y no exista el get de error, va a estar mal. ¿Por qué? Porque vamos a volver a lo mismo de siempre. Fíjense. Si yo entro así, no tengo errores. ¿No? O sea, que en capturar tendrás que poner el error y en el formulario también. Lo recibís, exacto. Haces la inversa. Primero en formulario mandás y capturar recibís. Y después, si hay un error, capturar manda y formulario recibe. Hacer los dos procesos. La diferencia es que uno lo manda internamente por post y otro lo manda externamente por... ¿Me mostrás otra vez el código del formulario? Sí. ¿Qué le falta a esta línea? El alternador, ¿cómo se llama? El ternario. Alternador. ¿Por qué le falta el ternario?
Fíjense que si yo entro al URL por error, no tengo ningún problema. Pero si yo le saco este error, empiezo con los problemas. ¿Qué me dice? Un defined index error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi get no tiene error. Entonces lo que hago es el ternario. El ternario lo que me sirve es, si existe esta variable, la utilizo. Si no existe, declaro un valor vacío. ¿Se entiende qué hicimos acá? Si no, díganme, no pasa nada, lo vuelvo a explicar. Es como No le voy a cortar los dedos. si hicimos con los datos, con nombres, o sea, estaba validando a ver si estamos haciendo error. El valor true, que es el error. Ujú. Y el falta. Acá lo que le estamos diciendo es lo mismo que decíamos con el post, pero lo estamos replicando con el get. Acá lo que estamos diciendo es, si existe la variable get de error, voy a tomar el valor que me envía get de error. Si no, voy a tomarlo por 0. Y vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Si yo mando un post a formulario, ¿voy a tomar get de error o voy a tomar 0? Si yo mando un post, Un cero. voy a tomar un 0. ¿Por qué? Porque espero get. Si yo mando get de error, ¿voy a tomar 0 o voy a tomar get de error? 0. ¿Por qué? Porque estoy esperando error. Si yo mando get de error igual a 1, ¿voy a esperar el valor? O sea, ¿voy a esperar 1 o voy a esperar 0? 1. ¿Por qué? Porque se llama get de error. Si yo no le mando ningún get, ¿voy a esperar get de error o voy a esperar 0? ¿Acá qué get estoy mandando? ¿Qué get estoy mandando? ¿Qué valor toma por defecto? 0. ¿Acá qué get estoy mandando? ¿Qué valor toma por defecto? Si yo entro a la página, no tengo error. ¿Por qué? Porque no tengo get. Si yo mando mal el formulario, ¿qué tengo arriba? ¿Tengo error? Bien. ¿Se entiende eso? Una vez que nosotros tenemos un error, lo que podemos hacer es justamente mandar un mensaje. Entonces lo que hacemos es un if en PHP. Sí. ¿No lo podés hacer tipo abajo del error? Sí. Ah, No, hacelo donde vos quieras. Yo lo hago así por la costumbre nada más. Porque siempre los mensajes de errores normalmente van abajo del formulario, no arriba. Es una costumbre. ¿Qué mensaje le puedo poner? Lo que nosotros queramos. Ingrese su nombre. O nombre incorrecto, nombre vacío. Lo que usted quiera. Vuelva a ingresar su nombre. Me gustó ese. No, denegado. Porque estamos trabajando con PHP. No, porque PHP es el servidor. Hagamos el ejemplo correcto. Formulario vacío. No le pongo ningún nombre. Vuelva a ingresar su nombre. Le pongo un nombre cualquiera
anda correctamente. Le pongo formulario de la nada, porque estoy entrando de nuevo, no tengo ningún error. ¿Por qué? Porque estoy entrando desde cero. ¿Mando mal un mensaje? Y si por ejemplo mandás uno solo, por ejemplo mandás nombre solamente. Bueno, eso depende de lo que nosotros hayamos programado en formulario. Fíjate, es una buena pregunta la que haces. Fíjate lo que nosotros programamos en capturar. Solamente nosotros reenviamos si está vacío nombre. Entonces, si nos llega Matías y vacío, el código sigue con su ejecución. ¿Cómo podemos hacer para que esto valide todos los datos? Sí, está vacío nombre, or, empty, apellido. Entonces, de esta manera, nosotros podemos validar cada uno de los datos. Yo le daba enviar y me imprimía el nombre todo bien. Yo pensé que me tiraba error si no estaba mandando los datos, digamos, todos. O algunos. Otra cosa que se puede hacer, si se quiere validar todos los datos, es hacer una redirección por cada uno de los valores que se quieran verificar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este ejemplo? Esto nos va a devolver error si tenemos nombre y si tenemos apellido. Pero nosotros siempre vamos a devolver el mensaje de ingrese su nombre. Fíjense. Sí, tendrías que poner como verifique los datos. Yo tengo Matías y tengo el apellido vacío. Pero yo el nombre lo ingresé bien. No, hay que cambiar el mensaje. Bien. Ah, por cada verificación puedes tener un mensaje de algo. Por cada verificación, tengo que hacer un get con el mensaje correspondiente. No, me falta. No, lo vamos a hacer porque nos quedan 11 minutos y son más que suficientes para hacerlo. Pero chicos, el lunes no hay clase, no hay base de datos, no lloren. No se puede poner alguien todo muy pesado. El formulario No le puedes poner que diga nombre o apellido. No. O no, hay un dato para empezar. No, hay que decirle al usuario cuando está mal. Los programas tienen que ser a prueba de boludos. Lo hago volando. Esto es así. Por cada una de las validaciones que tenga, tengo que mandar un mensaje diferente. Si ustedes siguen hablando, vamos a terminar 11:30 cuando yo termine de explicar. Cuando haces otra validación. Ah, claro, sí, no escucha. Pensé que había. No dije nada. Ya me di cuenta solito. Primero me tira el mensaje de error. Me di cuenta solito. Así que estira. No sé. Vuelvo al mismo ejemplo. Así ya cerramos todo. Yo también tengo un día de mierda, me quiero a mi casa, pero también quiero que ustedes aprendan. Esto queda en el video. Si fuese por mí no daría clase. No, pero que en el video eso. Entonces, ¿cómo se define esto? Por diferentes gets. Dijimos que nosotros podemos tener más de un get por URL. Entonces, un get va a ser el del error. Y el otro get va a ser el de mensaje. Entonces, yo directamente, cuando está vacío nombre, le puedo poner error 1 y mensaje ingrese su nombre. Y lo mismo puedo hacer con apellido. Si empty apellido, mismo ejemplo, formulario.php, error igual a 1 y mensaje ingrese su apellido. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener? Es que en la parte de formulario.php no vamos a tener únicamente el get de error, sino que también vamos a tener el get de mensaje. Y si ponemos uno u otro, o sea, va a ir. Independientemente, si pasa por nombre, va el de nombre. Si pasa por apellido, va el de apellido. O sea, tenés que tener dos veces. Exacto. Uno para error
y otro para mensaje. Siempre todos siendo validados por un ternario. La única diferencia es que en error, en vez de poner vuelva a ingresar su nombre, vamos a hacer un eco de ¿qué? Del mensaje. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Si yo le mando Matías, va a decir ingrese su apellido. Si yo le mando únicamente el apellido, me va a decir ingrese su nombre. Si yo le mando los dos, no era tan difícil. No iba a llevar tanto tiempo. Es solamente dividirlo. Bueno. Si no le manda nada, te manda todo. Si no le mandas nada, te manda los dos. ¿Por qué? Porque nombre no está vacío y apellido no está vacío. Mil disculpas por la agresión. Realmente tuve un día de mierda. ¿Cómo? Vas a meter el mensaje en el H1 del otro archivo. Sí, así. Y ya te quedaría bien armado. Se te llena con el No.